voy a formular unas cuantas apostillas a esta espléndida disquisición de Juan Manuel de Prada. Evidentemente, si digo que ha sido espléndida, lo digo porque coincide plenamente con lo mismo que yo pienso y con lo mismo que yo podría haberos dicho. En definitiva, lo que, resumiendo un poco la estrategia, porque ha sido una estrategia de la disidencia en su discurso, Juan Manuel nos viene a decir lo mismo que nos decían en el Evangelio. Hay que ser, bueno, él ha dicho que astutos no, bueno, prudentes. El Evangelio dice astutos como serpientes e inocentes como palomas. Es decir, hay que ser ambas cosas al mismo tiempo. Eso requiere cierta habilidad, requiere reflexión, requiere cultura, en fin, requiere todos esos parámetros entre los cuales nos movemos aquí. Yo creo que la raíz de la disidencia de Juan Manuel de Prada se lleva a cabo, él ha pronunciado varias veces la palabra ámbito, en un ámbito muy concreto y muy disidente en estos tiempos de por sí, que es el ámbito del cristianismo. Y no me estoy refiriendo tanto al cristianismo como religión, con su liturgia, con sus fábulas, con sus leyendas, con sus mitos, de los cuales efectivamente puede ser muy útil, sino en una filosofía de la existencia, que al fin y al cabo es la filosofía propia de eso que llamamos cultura española. La literatura española se echa a andar con Berceo, que escribe una serie de versos dedicados a Nuestra Señora, dedicados a la Virgen. Luego fragua constantemente a lo largo de la historia, fragua pues con mística, fragua con ascética, fragua con Teresa de Jesús, fragua con San Juan de la Cruz, fragua incluso con los herejes de la ortodoxia cristiana, como Miguel de Molinos, fragua en América, donde fundamentalmente la tarea de España en América es predicar la religión cristiana, fragua en clásicos tan extraordinarios que habría que leerlos constantemente en nuestros días, como Gracián, fragua en Fray Luis, etcétera, etcétera, y ha mencionado un filósofo importantísimo que nadie menciona hoy día y que sin embargo fue fundamental en mi infancia. Fue fundamental cuando yo tenía 8, 9, 10 años. Jaime Balmes, autor del Criterio. Fue fundamental porque ese libro, El Criterio, estaba en la pequeña biblioteca que había en la casa de mi familia, en la casa de mis padres, y yo que leía todo lo que había allí, me leí también El Criterio de Balmes. Yo citaba aquí ayer a otro gran filósofo español, también injustamente olvidado, que es Donoso Cortés, gran campeón del conservadurismo. Llama la atención cómo en estos momentos simplemente proclamarse cristiano, como él lo hace, es ya ser disidente. Porque en este país que no se entiende, cuya trayectoria histórica, filosófica, religiosa, moral, cultural, etc., no se entiende sin el cristianismo, existan tan pocos escritores, disidentes o no, tan pocos pensadores que se inscriban en esa órbita, en ese ámbito. Cosa, por ejemplo, que no sucede en Francia. En Francia hay una estela que dura incluso hasta nuestros días, hasta épocas muy recientes, Bernanos, los existencialistas católicos, Maritain, Gabriel Marcel, Paul Claudel, etcétera, etcétera, que sin embargo en España no ha agradado de la misma forma. Y de repente este señor ha irrumpido en la literatura española hace ya bastantes años, atreviéndose a proclamarse el cristiano y a encajar su constante disidencia en ese ámbito. Yo, Juan Manuel, empecé ayer este curso con un vídeo que seguramente tú no viste nunca porque tú saltaste a la palestra literaria más tarde. Ese vídeo es como yo, en un programa de Jesús Quintero, recité un Padre Nuestro, en un estudio de televisión, clavando mis ojos en los ojos de la cámara. Tuvo una repercusión formidable verdaderamente. Por cierto, yo a raíz de empecé ayer mi intervención con este vídeo y os dije que había una trampa en él. Luego se me olvidó contaros la trampa de lo que en realidad sucedió en aquel programa de Jesús Quintero. El programa, Juan Manuel, era una contraposición entre fe y ateísmo. El ateísmo estaba encarnado por Puente Ojea, en fin, ese filósofo de alto nivel cultural, ciertamente, que además fue embajador de España en el Vaticano, nada menos, nombrado como tal por el gobierno de Felipe González, y yo que representaba la postura cristiana, la postura de la fe. La postura de la fe, yo me refería, yo ni creo ni tengo por qué creer en la virginidad de María, en la resurrección de Jesús, en fin, en todos estos aspectos mitológicos, litúrgicos, legendarios, fabulosos, etcétera, que nos aporta el cristianismo. Pero me remito a uno de los padres de la Iglesia, Tertuliano,
que fue al mismo tiempo padre de la Iglesia y declarado hereje, como suele suceder a menudo en el ámbito de la Iglesia. Tertuliano decía en latín una frase que llama mucho la atención: credo quia absurdum. Creo porque es absurdo. Efectivamente, para creer muchas de las cosas que se nos cuentan en la historia del cristianismo, como la virginidad, como la resurrección, como los milagros, etcétera, etcétera, no se puede, por el camino de la razón, no se puede creer en ellas. Hay que seguir el camino del corazón, hay que seguir el camino de Pascal, que es otra de las grandes vías de penetración en los misterios del cristianismo. Yo recuerdo cómo... Tengo luego que hacer una apostilla a tus apostillas. A su vez generado esas apostillas. He visto que te hacías el morro cuando yo me entraba a Donoso Cortés. No, que va. No, te hacías el morro porque decías que era uno de los grandes padres del conservadurismo. No. Tú, como sabes, Donoso Cortés es un hombre, efectivamente es un conservador, un liberal conservador isabelino, pero cuyo pensamiento en realidad hoy en día se puede considerar un pensamiento tradicional, no conservador. O sea, yo creo que Donoso Cortés hoy en día es uno de los grandes padres del pensamiento tradicional español, porque su evolución desde el liberalismo conservador es hacia el tradicionalismo. Bueno, pero es que conservadurismo y tradicionalismo son dos ámbitos aledaños. No tiene nada que ver. Bueno, es exactamente lo contrario. Se me ocurre a la palabra que no encontrabas para definir eso de los latidos del feto que se escuchan. La palabra que se me ocurre es una fonografía, porque no es una ecografía, sino una fonografía. Bueno, a este respecto, yo hace exactamente una semana puse en mi cuenta de Twitter este comentario. Dije: me asombra y me escandaliza y me duele que quienes consideran el aborto un derecho nieguen el derecho de cualquier madre gestante a escuchar los latidos del corazón de su hijo. Ese tic-tac es el redoble de las campanas de la conciencia. Ese tuit tuvo nada menos que 269.600 lecturas, que son muchísimas, ¿no? Y tuvo 5.569 likes. Posteriormente, aquí mismo, ayer, antes de bajar a esta sala, puse otro tweet, mejor dicho, que decía: no cabe mayor encanallamiento moral, social, político, jurídico, científico y filosófico que el de considerar el aborto un derecho. En lo concerniente a eso, por lo que a mí respecta, tolerancia cero. A esa lista de adjetivos, moral, social, político, jurídico, etc., debería haber añadido, se me olvidó, médico, porque no cabe mayor dislate contra la medicina, contra el juramento hipocrático, de que un médico lo que tiene que hacer es ayudar a que la vida siga. Es increíble el dislate, la falacia en la que se apoyan los que defienden el derecho al aborto, convertir el aborto en un derecho, decir que la mujer es dueña de su propio cuerpo, etc., sin reparar en la evidencia abrumadora, que hasta un niño pequeño la puede entender, de que la mujer, en ese caso, cuando está encinta, es un vehículo de otro ser, es un vehículo de otro cuerpo, y no sabemos exactamente en qué momento empieza la vida, pero sí sabemos que a lo mejor empieza antes, pero sí a lo mejor está en el más allá, a lo mejor está en el empíreo, pero en cualquier caso sí sabemos que en el momento en que un óvulo se une a un espermatozoo, se pone en marcha un proceso que llamamos vida, y que llamamos vida humana. Hasta tal extremo llega esto en otras culturas no cristianas, en este caso, creo Juan Manuel, que por ejemplo en la tradicional cultura hindú, no sé lo que sucede en estos momentos, puede que, en fin, bajo la presión del liberalismo y de todo esto haya cambiado, pero en la cultura hindú, cuando nace un niño, se le pone un nombre de pila, allí no es pila, un nombre de pila provisional. Porque va a ser el propio niño, cuando alcance la llamada edad de la razón, el que escoja su nombre, el que define su carácter, el que define su modo de ser, su modo de estar en la vida, ¿no? Y en la India piensan que una persona no tiene una edad cronológica que se cuenta a partir del momento del parto, sino a partir del momento de la concepción.
De tal manera que en la cultura hindú, todos vosotros, y yo mismo, y Juan Manuel de Prada, no tenemos la edad que dice nuestro documento en el registro civil, tenemos esa edad más 9 meses, en algunos casos 6, 7, cuando el parto se adelanta, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, me gustaría tomar postura abiertamente en un curso de disidencia en contra radical del aborto. Yo soy poco dado a votar, no creo mucho en esa farsa que son las urnas, pero en cualquier caso, desde luego no votaré jamás a un partido que apruebe el aborto y que lo considere un derecho. A mí, con esto termino, hay un detalle en tu intervención, Juan Manuel, que no tiene nada que ver con lo que has dicho, pero que me ha llamado la atención, que literalmente has relampagueado en mis pupilas. Y es que he visto, centelleaba, era muy visible el anillo en tu dedo anular. Es decir, como una proclamación de cómo en tu vida personal defiendes también lo mismo que dices en tus artículos y lo mismo que vienes a decir de otra manera más difusa en tus libros.